Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Arde la frontera entre Belarus y Polonia, este último país integrante de la Unión Europea, debido a la tensión y al caos que ha provocado la ola de migrantes que intentan entrar al bloque comunitario a través de territorio bielorruso. La situación se convirtió en un tire y afloje entre Belarus y la Unión Europea. Bruselas acusa al presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, quien lleva 27 años en el poder, de fomentar la migración clandestina hacia el territorio de la UE y también de usarlos como un arma para desestabilizar la región, y también lo señala de tráfico de personas. Ante estos señalamientos, Minsk ha criticado la política exterior de la Unión Europea. Esas son las dos caras de la moneda. Pero en el medio están los migrantes que están viviendo en medio de los bosques del este de Europa, con el invierno a la vuelta de la esquina y en medio de una pandemia. Miremos en un mapa que les voy a presentar a continuación algunos datos importantes. Vean. Muchos de estos migrantes, en su mayoría, son iraquíes, iraníes y sirios, aunque también hay afganos y africanos. Ellos parten desde sus países, tanto por tierra como en avión, algunos que lo pueden hacer, hacia territorio turco. Tiene un punto de llegada y es la ciudad de Estambul. La metrópolis turca es un punto clave para definir qué ruta van a tomar para llegar a la Unión Europea, a través de Grecia, a través de los Balcanes o a través de Belarus. Muchos vuelan hasta Minsk, la capital bielorrusa. Una vez allí, los migrantes intentan cruzar para entrar a Polonia, que es la frontera más extensa que tiene este país hacia Europa. También intentan cruzar a Lituania o a Letonia. Estos tres países hacen parte de la Unión Europea, hacen parte de la zona Schengen. Y si bien algunos pretenden quedarse en esos países y comenzar una nueva vida, la gran mayoría tiene como destino final Alemania, en el centro de Europa. La crisis migratoria ya ha sido calificada por algunos sectores como un nuevo frente de guerra desatado por Belarus, con la ayuda de Rusia, que busca responder a la presión de la Unión Europea que ha ejercido sobre la ex República Soviética después de las últimas elecciones presidenciales de agosto del 2020, en las que Lukashenko fue reelecto para un controvertido sexto mandato bajo serias acusaciones de fraude, lo que desencadenó las más grandes manifestaciones ciudadanas que hayan registrado en ese país para pedir allí la renuncia del presidente. Ahora, ante este nuevo escenario de crisis migratoria, Belarus espera que le pongan algunas sanciones procedentes de Bruselas. Ya ha pasado, Bruselas ya insistió en que va a poner más sanciones. Veamos. Entre Minsk y Bruselas se lanzan amenazas cruzadas y las tensiones escalan hasta límites inexplorados. El ministro alemán en funciones aseguró que los 27 del bloque europeo determinarán nuevas sanciones contra Belarus el próximo lunes. En el pasado dijimos que demasiadas sanciones contra Belarus favorecerían que el país dependiera más de Rusia. Sin embargo, hemos llegado a un punto donde las consecuencias deben ser más claras, por lo que considero que áreas económicas de importancia, como la industria bielorrusa del potasio, debe ser sancionada, una idea mayoritaria en el seno de la Unión Europea. Amenazas a las que Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, no ha tardado en responder, apuntando contra la debilidad de Europa, el gas. Hemos aumentado los volúmenes de gas natural bombeado a través de Belarus. El oleoducto Yamal Europa está lleno. Estamos calentando a Europa y amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si bloqueamos el suministro de gas natural allí? La crónica crisis entre Minsk y Bruselas se agravó esta vez por la llegada de migrantes a las puertas polacas de Europa. La Unión acusa a Lukashenko de promover la migración clandestina hacia territorio comunitario como arma desestabilizadora. En contrapartida, Minsk señala a la Unión Europea por no asumir las consecuencias de su política exterior y por incumplir tratados internacionales como la Convención de Ginebra. Tensiones diplomáticas que mantienen a cientos de personas bloqueadas en los bosques invernales del este de Europa. Un escenario que las autoridades de Naciones Unidas ya han calificado de catástrofe humanitaria. Hacemos un llamado a todos los estados involucrados a prestar atención al contexto humanitario de esta situación y a resolverla de forma humana. Según el medio polaco Gazeta Wyborcza, al menos 10 personas han muerto en la zona limítrofe desde el verano, 7 de ellas en territorio de Polonia. Quedan muchas preguntas. ¿Es verdaderamente un plan por parte de Belarus para usar la migración para desestabilizar Europa? ¿Qué puede hacer entonces la Unión Europea? ¿Qué papel juega Rusia?
¿Cómo puede responder la comunidad internacional? Y más importante aún, ¿qué hacer con los miles de migrantes que están varados allí en la frontera en condiciones deplorables, expuestos al abuso de los oficiales, también a las violaciones de los derechos humanos y a los traficantes? Para analizar esta situación allí en el este de Europa, estamos en contacto entonces con Yolanda Vega. Ella es portavoz sobre temas europeos en Amnistía Internacional en España. Ella se encuentra en la ciudad de Madrid, también en la ciudad de Barcelona. Se conecta a esta conversación Nicolás de Pedro, analista senior del Institute for Statecraft en la ciudad de Londres. Y en el estudio de France 24 nos acompaña Aneta del Mar Iconoma. Ella es historiadora, internacionalista, también docente en la Universidad Externado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes también, los televidentes, pueden ser parte de este debate. Dejen todos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Síganos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Pues ya tenemos el contexto, tenemos el tema y a los invitados. Comienzo preguntándole a Yolanda Vega en la ciudad de Madrid sobre la perspectiva que tiene de esta situación. ¿Cómo llamarlo? ¿Es una crisis migratoria? ¿Es una crisis orquestada por Minsk y Moscú? ¿O es una crisis de la cual están tomando ventaja Rusia y Belarus? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, más allá de poner etiquetas, realmente lo que tenemos aquí es una crisis que está afectando a miles de personas, migrantes y solicitantes de asilo, muchas de ellas, y que Polonia y Lituania, Letonia, miembros de la Unión Europea, están adoptando una serie de medidas que están en contra de las políticas que deberían respetar obligadas por la Unión Europea, por la legislación internacional y la legislación de la Unión Europea en materia de asilo. En cuanto a Bielorrusia, pues puede ser que esté instrumentalizando a los migrantes, a estas personas que huyen de países donde también están sufriendo violaciones de derechos humanos, pero esto no puede servir de excusa para que otros países de la Unión Europea estén pasando por encima de la legislación de la Unión Europea y declarando pues estados de emergencia o bien introduciendo algunas reformas en la legislación que van en contra de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues en medio están todos estos miles de personas que ya están, bueno, pues hay algunas que han muerto, hay muchas que están en el frío, con lo cual, bueno, pues hay muchos menores, hay muchas mujeres, muchos ancianos, es decir, son estas personas las que están realmente sufriendo. Nicolás de Pedro, en la ciudad de Barcelona, su perspectiva sobre este tema. Ya lo decía yo, ¿una crisis migratoria es una crisis orquestada o una crisis que está siendo aprovechada por Rusia y Belarus? ¿Cuál es su opinión? Bueno, es una crisis orquestada que indudablemente tiene esa dimensión humanitaria que estaba describiendo Yolanda, ¿no? Pero yo creo que es un error poner el foco en este momento en Polonia, Lituania o Letonia, y no en quienes están orquestando, instigando, alimentando esta crisis, que son claramente Belarus y Rusia, que son quienes han generado esta situación de forma artificial. Recordemos que esto se debe a que Belarus ha estado repartiendo visados, sobre todo en sus consulados en Irak, desde este verano, y han facilitado todo tipo de vuelos por diferentes rutas, incluyendo vuelos directos a Minsk, y que el movimiento de todos estos migrantes que llegan a Minsk está supervisado y controlado por la policía y las Fuerzas Armadas bielorrusas, que empujan, de hecho en algunas ocasiones empujan a los migrantes para que se lancen contra las vallas y entren en conflicto con las autoridades fronterizas polacas y no se dirijan a los puestos fronterizos. Por eso, en tanto en cuanto no pongamos el foco en los responsables de esta crisis, es decir, en Minsk y en Moscú, la crisis se seguirá agravando. Y hay que tener muy en cuenta que ni Minsk ni Moscú tienen preocupaciones humanitarias. Y en consecuencia cabe esperar un agravamiento y un empeoramiento de las condiciones y un aumento del flujo de migrantes a esta zona. Y aquí en el estudio de France 24 en Bogotá, en Colombia, Aneta, su opinión sobre esta crisis que se está presentando para terminar esta primera ronda para el punto de partida del debate.
Es verdad, es una crisis muy compleja, orquestada, yo pienso lo mismo, con la participación de varios actores y con una situación de vulnerabilidad de la población que en este caso son emigrantes que han llegado hasta la frontera, pero no por su propia voluntad moverse por todo este espacio. Si no hay una ayuda, no puedes cruzar todos estos territorios. A mí me parece que nunca antes habíamos visto esta parte de la frontera de la Unión Europea tan caliente, Polonia-Bielorrusia, pero es una frontera con una historia tan peligrosa hacia un pasado donde sabemos que Polonia había desaparecido como Estado, después Alemania, Unión Soviética. Es una frontera que duele mucho, una frontera que evoca nacionalismos y un país, Bielorrusia, que está muy, como decir, en una situación de salirse y demostrar que las elecciones en 2020 eran unas elecciones que se deben aceptar y en la práctica no fueron aceptadas y hay métodos en cuales fueron sancionados. Así que a veces dicen es como un conflicto híbrido. Yo veo una complejidad grande para hacer el análisis. Aneta, continúo con usted aquí en el estudio, hago la ronda a la inversa. Usted dice que puede ser un conflicto orquestado desde Minsk. ¿Qué estaría entonces buscando o qué está buscando Lukashenko en este escenario, orquestando esta crisis? Desde el año pasado, Lukashenko trata de demostrar que no se pueden meter en los asuntos internos del país, que si hubo unas elecciones y que se ha demostrado, aquí en comillas, que ha logrado la victoria, esto es lo más importante. Pero recordemos las protestas, los jóvenes que estaban en la calle protestando. Entonces, ahí está el momento en cual una dictadura, y vamos a decir que es la única dictadura en Europa, que trata de buscar maneras como sobrevivir en una situación cambiante y están unos factores, sabemos el problema del gas en este momento, los precios que están subiendo, aprovechándose. Y ahora, todo lo que tiene que ver con migración. No es solo esta parte del mundo. No hay rincón de este planeta donde no vemos la gente que se mueve por algunas razones que pueden ser muy fuertes o más débiles. Así que es como un cóctel. Yo no voy a decir Molotov, pero voy a decir un cóctel muy peligroso que se juega desde Minsk. Nicolás de Pedro, en la ciudad de Barcelona, en España. Le pregunto por la posición que tiene Belarus en este momento. ¿Qué tanto se está jugando este país? Usted también es de los que piensa que esto es una crisis orquestada por el gobierno de Lukashenko allí en Minsk. ¿Qué tanto está poniendo en riesgo frente a la Unión Europea, a 27 países vecinos? ¿O Belarus en cierta forma se siente un poco digamos, con la fuerza de enfrentarse a Bruselas porque tiene a Rusia respaldándolo? Sí, es muy dudoso que, Lukashenko se haya atrevido a elevar tanto la tensión con las fronteras sin contar como mínimo con el beneplácito de Rusia. Y no digamos con esta amenaza que ha lanzado de cortar el gasoducto Yamal Europa, ¿no? Porque en ese tránsito Belarus es únicamente el país de tránsito, el gas es ruso para los clientes europeos. Y esto, puede inducirnos a pensar que es parte de una estrategia por parte de Rusia para seguir presionando para que la Unión Europea finalmente dé luz verde al gasoducto Nord Stream 2, que es una tubería que conecta directamente territorio ruso con Alemania y que está terminada la infraestructura, pero no está todavía permitido su uso, porque no se ajusta a la legislación europea y realmente es un proyecto que va contra la lógica de la Unión de la Energía de la Unión Europea. Y entonces Rusia está presionando. Belarus es una herramienta para esta presión, ¿no? Una vez que Lukashenko, además, en buena medida ha garantizado su supervivencia, o al menos, desde luego, no está en una posición tan crítica como el verano pasado, el verano de 2020, y lo que sí, las sanciones aprobadas este último verano, a resultas, entre otras, del secuestro del avión de Ryanair a finales de mayo, las de la Unión Europea, pero sobre todo las aprobadas en agosto por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, están haciendo daño económico al régimen.
Sí. Y bueno, esto parece una especie de chantaje, ¿no? Sí. Habéis puesto unas sanciones que me hacen daño, bueno, pues mi herramienta para poneros presión es lanzaros miles de personas contra las vallas de las fronteras de Polonia. Yolanda, ya continúo con usted. Quiero preguntarle a Nicolás, ¿qué tan asfixiado está el régimen de Lukashenko con estas sanciones que ya le han impuesto a lo largo de los últimos meses? Bueno, el régimen es lo suficientemente opaco como para que no estemos seguros de ello, ¿no? Pero económicamente es indudable que le está haciendo daño. Aunque el aparato de seguridad, bueno, a base de represión, y recordemos que en el último año y medio Lukashenko ha detenido a miles de personas. Ha habido torturas sistemáticas, malos tratos, todo tipo de intimidaciones, etcétera, ¿no? Y esto ha empujado a quienes estaban protestando, a muchas personas, a huir de Belarus, ¿no? Y cada vez, digamos, el régimen adopta medidas más represivas y restrictivas. Esto le ha permitido sobrevivir, pero al mismo tiempo ha fortalecido, o sea, ha aumentado su debilidad con respecto, o su dependencia con respecto a Rusia. Y esto es, digamos, esta es la parte del juego que estamos viendo. La reacción inmediata de la diplomacia rusa, pidiendo a la Unión Europea que le pague entre 1.000 y 6.000 millones de euros al año a Lukashenko, como hace con Turquía, es claramente, bueno, parte del juego, ¿no? Sí. Y también las demostraciones de fuerza que está haciendo ya Moscú, ¿no? Claro. Sobre el espacio, volando en el espacio aéreo de Bielorrusia y amenazando, bueno, con desplegar tropas tanto en Bielorrusia como en las fronteras con Ucrania. Yolanda, dejo un poco de lado el matiz político de este tema y paso a preguntarle por un tema un poco más de orden humanitario. Europa, más allá de esta tensión que hay entre Bruselas y Minsk, se ha abierto otro frente de crisis humanitaria. Ya Europa hacía frente a la llegada de miles de migrantes a través de Lampedusa, de la frontera entre Turquía y Grecia, a través del Mediterráneo. Ahora se abre esta frontera que, como decía Neta, es una frontera poco conocida de la Unión Europea, pero es una puerta de entrada del este. Europa no ha podido sortear bien los otros frentes en los que hace, digamos, batalla contra esta crisis migratoria. Ahora tiene un frente más. ¿Podrá Europa sostenerse? ¿Podrá Europa responder a esta crisis humanitaria allí? Bueno, pues para ello tendría realmente que plantear una política de migración y de refugio que tuviese en el centro los derechos humanos. Es decir, lo que vimos, por ejemplo, en Grecia hace unos años, cuando toda la crisis de personas que venían de Siria, pues fue un fracaso realmente de las políticas migratorias de la Unión Europea. Y de hecho hay todavía muchas miles de personas que se encuentran atrapadas en las islas griegas o en los centros de detención, ¿no? que se abrieron en Grecia. Ahora en esta nueva zona, pues lo que nosotros estamos pidiendo a los países de la Unión Europea es, por una parte, que no hagan devoluciones sumarias porque son ilegales según el derecho internacional y según el derecho de la Unión Europea, pero además de eso, que demuestren de nuevo la solidaridad, o que demuestren por una vez la solidaridad entre todos los miembros de la Unión Europea, y que el que entren por Polonia no quiere decir que se tengan que quedar en Polonia, o cuando entraban las personas sirias por Grecia, pues que se tienen que quedar allí, sino que realmente haya una política de reasentamientos. Además, Yolanda, estamos hablando de Polonia, que es un país que ha tenido también una tensa relación con Bruselas en los últimos meses, un gobierno sumamente nacionalista que ha desconocido en algunos escenarios algunas leyes del bloque de la Unión Europea y ha puesto por encima las leyes que se imponen desde allí, desde Varsovia. ¿A qué se estarán enfrentando entonces los migrantes que están llegando a este territorio con este tipo de gobierno? ¿Podrán ser expulsados, simplemente pasados, transferidos a otro país como por ejemplo Alemania, que sí tiene un poco más abiertas las puertas? ¿Pueden estar allí en riesgo los derechos humanos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en Polonia hemos visto un deterioro de la situación de derechos humanos a lo largo de los últimos años y efectivamente, por ejemplo, pues todo el tema de la judicatura, que esta falta de independencia de los jueces y demás, pues ha llevado a que la Unión Europea de una serie para intentar limitar, poner coto, ¿no? a este tipo de deriva
que no está en línea con los valores de la Unión Europea. Ahora mismo todas las personas refugiadas, inmigrantes que están intentando entrar, que no están pudiendo pedir asilo porque no les dan esa posibilidad, ¿no? en Polonia, pues no sabemos si quieren quedarse allí, si van a querer seguir hacia Alemania. Estamos viendo que en las últimas horas, días, está habiendo controles de frontera entre Alemania y Polonia, pero todavía no tenemos muchos datos sobre esto que está suponiendo, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo es también la Comisión Europea quien tiene que tomar una serie de medidas para pues acotar, limitar, responder de alguna forma a esta deriva que está tomando también Polonia en este tema en concreto. Aneta, aquí en el estudio de France 24, aquí hay un guión particular que se está repitiendo y es que siempre es un tercer país el que está en la mitad, pero aquí los actores que vemos enfrentados son nuevamente los mismos, Bruselas y Moscú prácticamente, viéndolo desde la óptica de que esto puede ser orquestado, respaldado y ayudado desde Moscú. Vemos el mismo guión, otro frente, ya lo vimos en Ucrania, lo vimos en Georgia, diferentes pretextos, diferentes situaciones, pero otra vez el mismo enfrentamiento, Unión Europea-Rusia. Es que sigue toda la parte que es Europa, vamos a decir, oriental o Europa frontera con Rusia. Sigue debajo de una política donde Rusia es la superpotencia y está chocando con la Unión Europea y aprovecha en estos lugares donde puede jugar contra la Unión Europea y jugarlo a través de terceros. Vamos a decir que en el Mar Negro, ahí también hay tensiones. Vamos a mencionar la OTAN. Esto es lo que más, así como pone como más fuerza en la región. Polonia es uno de los países que entró primero en la OTAN 1999. Entonces están unas bases y está el ejército. Hoy día es el Día Nacional de Polonia que después de la Primera Guerra Mundial apareció en el mapa otra vez. Entonces se juega algo demostrando que sin Rusia no se puede decidir la política en esta región. Y ahora, desde Bruselas, yo no diría Bruselas, Angela Merkel es la que más confianza le da al presidente Putin para conversaciones. Y ahora están los últimos días de Angela Merkel y ya hubo 2 conversaciones. Esperemos que esto pueda ser significativo. Justamente la canciller alemana ya saliente de su cargo habló recientemente, como usted lo menciona, con el presidente Putin, el presidente de Rusia, y Rusia no se había pronunciado al respecto, pero después de esa conversación se mostró a favor de dialogar, de conversar. Sí. ¿Es posible un diálogo? ¿Cómo lo vio usted después de este empujón que pudo haber dado Merkel allí en esta mesa? El único país y el único líder europeo que ha logrado conversaciones con Rusia es Angela Merkel. En este sentido, no sabemos qué va a pasar después de que ella sale de la escena. Yo creo que el juego de Rusia no es no pensar qué puede suceder. Puede ser que está orquestado justamente para estos últimos días de Angela Merkel y lograr algo. Sabemos que el gas que recibe Alemania es este gas que viene de Rusia. Claro. Nicolás, en la ciudad de Barcelona, hace algunos días, Heiko Maas, el ministro de Exteriores en funciones en Alemania, dijo que ya le habían impuesto sanciones a Belarus y que imponerle más sanciones lo que haría es provocar que Belarus dependiera más de Rusia. ¿Qué tan peligroso es que Minsk se vaya más hacia el lado de Rusia? Estamos hablando de la posibilidad de instalar algunas bases militares o que haya presencia militar rusa en Belarus o en el famoso corredor de Suwalki, que es esa pequeña franja que une a Belarus con el enclave ruso de Kaliningrado, que también es un punto estratégico para los países que están allí y sobre todo para Rusia. ¿Es muy peligroso empujar a Belarus hacia el este? Bueno, esto evidentemente es una consecuencia inevitable, pero en tanto en cuanto no se eleven los costes para Rusia de este tipo de agresiones, lo que estamos viendo es que la política de apaciguamiento y de acomodamiento y de llamados constantes al diálogo
lo que vemos es un incremento y un agravamiento de las crisis en toda la periferia de la Unión Europea y con Rusia cada vez, llevando a cabo acciones más agresivas también dentro del territorio de la Unión Europea, incluyendo algunos ataques, incluso voladura de depósitos de armas en Chequia o en Bulgaria, ¿no? O sea, situaciones muy, muy graves. Lo que hay que hacer es elevar los costes y en el caso de Belarus poner todo el énfasis en el apoyo a la sociedad civil bielorrusa y a los líderes políticos que están encarcelados y a la líder presidenta probablemente electa en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya. Porque se mencionaba antes la situación de derechos humanos en Polonia. Vamos, es incomparable el deterioro, la situación en un régimen dictatorial como el de Lukashenko y en un régimen autoritario como el de Putin. Ahí sí que hay unas violaciones muy serias de las libertades más básicas y de todos los derechos de los ciudadanos y de estos población migrante que son tratados como mercancías y convertidos en un arma. Y no están protegidos por el derecho como sí sucede en el territorio polaco donde hay una democracia que funciona. Claro. Yolanda, en la ciudad de Madrid, llama mucho la atención, ya que estamos hablando de derechos humanos, garantías y que estamos hablando de Polonia, llama mucho la atención que el gobierno no permita a los medios de comunicación acercarse a esta frontera en donde están sucediendo estos intentos de entrada de estos migrantes procedentes de Belarus. Solamente se está entregando información oficial que no puede ser contrastada ni por medios internacionales ni por los medios independientes polacos. Teniendo en cuenta que Polonia es un país de la Unión Europea, ahí se están dando algunas infracciones, algunas faltas. ¿Cómo tomar esta posición del gobierno de no querer dejar que los medios estén allí presentes mientras estas personas están tratando de entrar al país? Claro, pues esto se deriva de haber impuesto este estado de emergencia que no estaba justificado realmente y que precisamente lo que pretendía era de alguna forma silenciar, ocultar qué es lo que estaba pasando en toda la frontera, ¿no? En toda esta frontera. Entonces es muy preocupante que no tengamos, una de las cuestiones más delicadas es que ahora mismo no hay información independiente de lo que está pasando en toda esa frontera, ni en la parte polaca ni en la parte bielorrusa, porque claro, evidentemente en Bielorrusia, como bien decía Nicolás, pues ha habido una represión absoluta de los medios de comunicación, de las ONGs, de la sociedad civil en general, con lo cual tampoco van a estar presentes ahí en esa zona de la frontera. Entonces hay un silencio total y una de las demandas de Amnistía es que se pueda que den acceso a observadores independientes, internacionales, de las sociedades civiles de estos países, periodistas, por supuesto, es decir, que haya que sepamos qué está pasando con estas personas. Amnistía Internacional intentó llegar a un grupo de personas afganas en agosto, no se nos permitió y desde entonces es que ha sido imposible, ¿no?, conseguir acceder a toda esta zona, con lo cual todas las informaciones pues son muy, muy limitadas. Y es muy diciente que esto suceda. Sin embargo, añado, Yolanda, que el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, aseguró que ese estado actual de emergencia a nivel local no se convertiría en un estado de guerra general, dando un poco de calma a esos ánimos y a esa incertidumbre que genera en la sociedad polaca y en Europa no poder tener detalles claros de lo que está sucediendo del lado polaco de la frontera, precisamente porque, como ya lo decíamos, no hay acceso de la prensa. Ya llegamos a la recta final del programa. Se fue más rápido de lo que yo pensaba. Aneta, quiero comenzar con usted las conclusiones. ¿Hasta dónde puede aguantar esta tensión presente en el este de Europa, entre estos dos países, entre Bruselas y Moscú? ¿Qué va a suceder? No tenemos bola de cristal, siempre lo digo, pero ¿qué puede usted avisorar hacia el futuro? Negociaciones, no hay otra manera. Es necesario y tomar iniciativas y en este momento hay algo interesante. Polonia exigía que se ponga un muro en la frontera, algo fortificado y bien, así como se ha hecho en otras partes. Se negó la Unión Europea a apoyarlo y al mismo tiempo Polonia trata de decir que su constitución no
acepta las leyes y todos los tratados de la Unión Europea. Es posible y que en esta negociación algo pase y con esta posición tan fuerte de Polonia respecto a la Unión Europea. Pero vamos a decir, la población civil, los polacos, son gente que apoya la Unión Europea y hoy día están preocupados que esto pase en la frontera. Son gente que lo siente. Sí. Paso a la ciudad de Madrid. Yolanda, sus conclusiones de lo que puede ocurrir en esta crisis, en este conflicto que se está viviendo allí en el este de Europa. Bueno, realmente más que una conclusión sería casi un deseo y sobre todo la petición de que no se juegue, no se instrumentalice de esta forma a todos estos miles de personas, de migrantes y de personas que están queriendo solicitar asilo. Entonces, que se les dé acceso, que se respeten escrupulosamente las leyes de asilo y de refugio, tanto en Polonia como en Bielorrusia y en Lituania, en Letonia, y que se examine individualmente las circunstancias de cada una de estas personas, porque así lo marca la legislación, y se les dé acceso a poder pedir asilo. Y para el cierre terminamos con Nicolás de Pedro en la ciudad de Barcelona. Nicolás, sus conclusiones de lo que puede llegar a suceder en este escenario. Bueno, lo que puede llegar a suceder, bueno, como has dicho, no tengo la bola de cristal, pero evidentemente las cosas pueden complicarse muy mucho en las próximas semanas. Yo creo que lo fundamental es poner el foco en quienes están instigando, quienes han creado esta crisis y quienes la están alimentando, es decir, Minsk y Moscú. Cuanto más foco, cuanto más presión se ponga sobre ellos, cuanto más se eleven los costes para ellos, más cerca estaremos de solucionar y de evitar que esta crisis siga aumentando. La forma de negociar de Moscú es hacer demostraciones de fuerza militar, y esto lo está haciendo no solo en Bielorrusia, sino también en las últimas semanas en las zonas fronterizas con Ucrania. Todo ello con vistas a presionar al conjunto de la Unión Europea. Y eso yo creo que es lo que hay que tener también muy claro y es muy importante. Esto no es un ataque contra el gobierno de turno de Polonia que nos puede despertar más simpatía o más antipatía. Eso es indiferente. Es un ataque contra un Estado miembro de la Unión Europea, un aliado de la OTAN, y cuyo objetivo de este ataque, instigado por Bielorrusia y Rusia, utilizando como instrumento sin ninguna consideración humanitaria o moral a estas poblaciones que están tratando de huir de la miseria o de las guerras, busca debilitar y agrietar o agudizar las divisiones dentro de la Unión Europea, que es el objetivo final de este ataque. Bueno, pues ahí lo tienen las opiniones de nuestros invitados del programa de hoy, a Yolanda, Nicolás y Aneta, aquí en el estudio de France 24. Les agradezco por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros sus opiniones para la audiencia de France 24. Pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación, sigan con France 24.